Muy buenos días, tardes, noches, donde estén. Vamos a comenzar con una nueva edición más del Imperio Romano Occidental. Y si conoces algo de historia del lugar donde estás, ahí te voy a pedir que lo dejes en los comentarios y que le des like si te gusta la parte del Imperio Romano del día de hoy. Sin más, comenzamos. Habíamos visto que el Imperio Romano va a comenzar a trabajar conquistando tierras, conquistando lugares. Ahora, esta conquista tiene que ser de una manera bien preparada, bien estratégica. Tiene que haber estrategias para que pueda lograrse lo que ellos quieren. Lo primero que ellos van a implementar es un dominio religioso. Ellos tienen que, para disfrazar el tema de que sea un dominio imperial, tienen que trabajarlo como dominio religioso. ¿Cuáles son las primeras cosas que van a pasar en este momento para lograr una estrategia religiosa? Bueno, ellos lo primero que tienen que hacer es que tienen que ir, tomar la tierra. Ellos llegan, se dan cuenta que hay otros habitantes en la tierra, la toman. Lo que tienen que hacer ellos en el momento que toman la tierra, entendían que esta gente se iba a resistir a cambiar su cultura, debían cambiar su cultura. ¿Cómo van a cambiar su cultura? Bueno, tenían que entender que tenían que intentar caerle bien a esta gente. Si no le caían bien a esta gente, ellos tenían que ver la forma de cómo comprarlos, cómo hacerlos sus aliados. Obviamente los indígenas, cuando veían que les querían robar las tierras, lo que menos querían eran ser sus aliados. El Imperio Romano veía a todas estas personas, a los indígenas, como el poder de esos lugares, y ellos tenían que destituir de ese poder a esta gente. Entonces, si ellos no podían hacerlos sus aliados, lo que tenían que hacer era matarlos. Y entonces, cuando ellos van y comienzan a trabajar para tomar el control de aquellas tierras, se dan cuenta que empezaron a tener problemas. Ellos empezaron a tener problemas con los líderes, con las personas más aferradas a su tierra. Y lo que había que hacer es que los habían que matar. Había que matar a aquellas personas que no aceptaban que los españoles o los conquistadores de aquel tiempo tomaran el control de esas tierras. Por eso nosotros vamos a ver que a medida que pasa el tiempo y ellos van tomando el control de ciertas tierras, se encuentran con los indígenas. Como los indígenas no querían de repente ser tan amistosos con ellos empiezan a luchar, empiezan a matar. ¿Cómo matan? Matan con pestes, traen pestes para matar. Ellos mataron el 90%, según la historia, de los indígenas en toda América, y obviamente lo hicieron así en todos lados, en Europa mismo, ¿sí? En Europa mismo. Ahora, no solamente ellos matan a estos indígenas, sino que también lo que hacen es que, con la excusa de que los líderes indígenas no querían decirle a ellos dónde estaban los tesoros o las riquezas, de esa manera terminan matando al liderazgo indígena, porque sabían que necesitaban matarlos, pero debía ser una estrategia. Lo que se iba a decir debía ser algo que sea de convencimiento para la gente. Entonces la mentira era que no querían dar a conocer los tesoros, etcétera, etcétera, pero ellos necesitaban eliminarlos. A muchos de ellos los compraron, a muchos de ellos se les pagaba y se los llevaba a España, los hacían sentir parte de esa burguesía y se convertían en traidores. Otros, sin ir a España, se convertían en traidores de sus mismos pueblos. Y ahí era donde comenzaba la caída de muchos imperios indígenas
en manos del imperio occidental. Aún hasta el día de hoy, si nosotros vamos y miramos documentales de África recientes, de África no, del Amazonas, vamos a ver que ellos van a decir que nos invadió una forma de gobierno occidental y que está afectando a ellos aún el día de hoy y que se meten a talar los bosques para destruir y que los matan a los indígenas cuando se acercan a ellos. Entonces, cuando ellos logran matar a la mayor cantidad, logran matar a los líderes, logran matar a aquellos que se rebelaban, ellos toman a los que quedan para hacer una alianza. Al hacer esa alianza que ellos hacen, vienen a lo que se los denominó mestizos. Y al tener ellos el control, al tener ellos el control, al tener ellos esa mezcolanza, logran hacer como que ellos son los dueños de la tierra, como que los otros también son dueños de la tierra. Y de esa manera, después de pasar muchos años y al acostumbrarlos a vivir juntos, haciéndoles pensar que la tierra era de todos ellos, pero la realidad es que era una mezcolanza para tener el control. Con el paso del tiempo, 100, 200 años después, se les cambian los nombres a esas tierras, dividiéndolas. Pero ese cambio de nombre no es más que una estrategia del Imperio Romano para apoderarse y poder empezar a repartir esas tierras de tal manera que sea más fácil gobernar. En ese entorno de pelea, de poder, lo que se hace es que se cambia la cultura también. ¿De qué forma? Se tumba la cultura indígena para imponer la cultura católica. En uno de los países que es bien claramente visible es en México. Nosotros si vamos a México, en estados como Querétaro, en estados como Puebla, en diferentes tipos de estados, la Ciudad de México, creo también, ahí me pueden decir si es así o no, muchos lugares donde las pirámides de los indígenas eran tapadas y arriba construían iglesias. Construían iglesias porque tenían que hacer desaparecer el poder religioso, el poder político de los indígenas, para empezar a establecer este poder político que venía de una manera muy fuerte, venía para quitarles el lugar a estos propietarios de estas tierras, y que dejaran de creer en eso y comenzar a hacer una mezcolanza, no solo de cultura para generar el mestizaje, sino que también una mezcla de cultura para mezclar lo religioso. En las culturas indígenas hay una mezcla del catolicismo y lo indígena de una manera inmensa. Entonces, de esa manera, el Imperio Romano va a comenzar a tener el control de América y de las otras tierras. Así comenzó a hacerlo en Europa. Tomó control, rompió cultura, generó una mezcolanza, tuvo el poder y después con el cambio de nombres y de formas de actuar, va a salir a conquistar América. Y comienza de esta manera, de tal forma que va a tener la impresión de un dominio religioso, pero es un poder político a nivel mundial. Luego, con el tiempo, esto se va a transformar en un traspaso en el cual van a empezar a quitarle a la iglesia el dominio político, para que políticamente se lo quede o sea manifestado, dirigido directamente por el Imperio Romano. Si ustedes hacen un poquito de memoria, quizá en todos sus países, me gustaría que me cuenten cómo fue la matanza de los indígenas, cómo le cambiaron el nombre a ese tipo de tierra que hoy es el nombre de tu país, cómo ellos se pelean, la pelea que hay entre la iglesia y el Estado. Es lo mismo, es lo mismo, solo que tienen que generar todo este circo para que ya separar el lado religioso y empezar a gobernar de forma política. Me gustaría que me digas cómo sucedió, cómo pasó en tu país
y que si te gustó el tema de hoy le des un like. Y a partir de la próxima versión del Imperio Romano Occidental, vamos a empezar a tocar algunos temas y algunas preguntas importantes. Donde estén, que tengan muy linda noche, tardes y días. Y sin más, suscríbanse. Nos vemos.